5. Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, ya pasamos el pleito, ya, para que no se vaya. Que vive el amor. Exacto, nada, ya. Peleamos y ya nos arreglamos. Entre padres e hijos solo queda un camino, la reconciliación. La reconciliación. Sí, pero vamos a comenzar a respetarnos, Vamos a ver. Espérate, Ángel. Estate tranquilo, no, yo no me espero, no tengo nada que esperar a nadie. Es un hombre incendiario. Miren, señores. Sí, quería decirle esto a Khalil y lo que me resta del comentario. Quería referirme a que ya hoy finalmente se despejaron las dudas en cuanto a una resolución que andaba circulando desde el día 27 de este mes de junio, en donde se decía de lo que iba a ser el tema del control de lo que es la pandemia por parte del Ministerio de Salud Pública. Habían algunas cosas incongruentes que ya en el día de hoy pues quedó todo claro. Aquella resolución apenas tenía unas 3 páginas, la que leyó hoy el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, pues es una resolución bastante extensa, pero que tiene todavía algunas ambigüedades, porque habla de apertura en sectores como, por ejemplo, ya el turismo, para nadie es un secreto, que va a abrir a partir de mañana. Sí. Ya el Instituto restaurantes. Así es, que ya se había programado, ya se había trabajado, incluso el protocolo se estableció en común acuerdo con la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes y también con el Ministerio de Turismo, trabajaron de la mano para lograr el protocolo más adecuado sin fastidiarle la vida a la gente, pero también garantizando la seguridad sanitaria de todos aquellos que decidan visitarnos a los diferentes polos turísticos y a las instalaciones que tenemos. Bueno, esa resolución que hoy leyó Rafael Sánchez Cárdenas es bien extensa, tiene todos los considerandos, cita las leyes que fueron tomadas en cuenta, los decretos que anteceden a esto y que le dan fuerza a la decisión que en el día de hoy pues tomó el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, ya aquella resolución no hablaba de la apertura de los restaurantes y tampoco hablaba de los gimnasios. Tiene que aclarar el Ministerio de Salud Pública si son los gimnasios en sentido general que van a aperturarse o si son los gimnasios que utilizan los atletas para su preparación. El ministro de Deporte aclaró esa parte, Pedro, hoy. ¿Qué dice el ministro de Deporte? Que se inicia el día 8 la actividad deportiva en la República Dominicana solo para entrenamiento de atletas, no para actividades multitudinarias, por cuanto involucra también la apertura de los gimnasios. Pero lo que te quiero decir es, no, si tú me hablas de apertura de gimnasios, en sentido general, yo entiendo que a partir de mañana, donde yo me entrenaba, voy a volver. El día 8, sí. El día 8. El día 8 de julio. Correcto. Sí. O sea, es genérico la apertura. Sí. Perfecto. Entonces, ya esta resolución, pues, da cuenta de todas maneras le confirmo con Danilo Díaz. Confírmalo, por favor, porque eso quedó como medio ambiguo y puede generar es mejor aclarar confusión y hay que tener a la gente muy clara. Enterada. Pedro, pero te voy a decir una cosa, hermano, y discúlpame, porque es que tenemos, doña Consuelo, una discusión desde esta mañana, Pedro y yo, Pedro y yo, no, más bien María y yo. María dijo que tú y él no pueden discutir conmigo. Me dio una pela, realmente. Sí. Esta es la misma resolución, es el contenido el mismo. Convirtieron los párrafos en considerando y agregaron ese término de los gimnasios y 2 o 3 cositas más. Es la misma resolución 0018, que no tenía forma, que no es que lo ampliaron, es el mismo tamaño de letra. Tamaño de letra cambiaron, Pedro. Yo la tengo las dos. Okay, la vamos a buscar. Ese tema. No, pero doña, es que aquí hay un problema institucional que ha pasado muy feo, que no puede quedar inadvertido. Totalmente de acuerdo. Es que se puso a circular una resolución de manera informal que si farsearon la firma del ministro, si fue una incursión irresponsable de algún funcionario del ministerio, la resolución antes de terminar, sancionar al que lo hizo, porque aquí hay instituciones que asumieron tal resolución desde el día 27. Entonces, esto no puede ser. ¿Pero qué fue? ¿Pero qué estableció? ¿Cuál es el tema ahí? Exacto, porque ahora me perdí. Esta resolución, que uno dice una cosa y otra decía más. Esta 00018 ya había salido al público hace una semana. Pero no de manera. Ahí le pregunta al jefe de la policía y él está aplicando la resolución.
porque la resolución salió con la firma del ministro de Salud Pública, iniciada las páginas anteriores también. Entonces, si allí hubo un maco, alguien tiene que aclarar eso por la institucionalidad. Pedro, ¿tú me entiendes? El contenido es el mismo y saludable la resolución, pero allí hay un fallo institucional. Vamos a concluir. Y qué bueno que sale en este momento, porque ya mañana, de manera oficial, los restaurantes, los bares van a aperturar, va a aperturar el turismo, y todo el mundo tiene que estar claro cuáles son las reglas del juego para que después la gente no alegue ignorancia. Hay cosas, y con esto concluyo, que deben ser tomadas muy en cuenta. Fíjense que pasamos en la desescalada del número 2 al número 4. Volamos el número 3 en un momento en donde el número de contagio es mucho mayor. En el mundo entero, En el mundo entero. Por las aperturas. Por las aperturas, y eso era previsible. Exacto. Eso era previsible que iba a ocurrir, pero nosotros ahora que todo esto va a estar no normado por una ley, sino que va a estar normado por la Comisión de Alto Nivel y el Ministerio de Salud Pública, que es que va a determinar cómo pasamos de una fase a otra y cómo vamos realizando la desescalada. Hay que tener mucho cuidado porque estamos aumentando la cantidad de fallecidos, la cantidad de contagiados, pero además los hospitales se están desbordando cada día más, y eso es lo que está pasando en Miami, está pasando en Estados Unidos, 30 estados de Estados Unidos. New York Times de hoy, el disparo. Así es, entonces Khalil tenía una pregunta que hacerle a Pedro. Adelante, Khalil. No, ya él me respondió, Ahí sí, él me la respondió porque era el tema de si la gente aquella era del PLD o no, pero él me la respondió. Más me preocupa lo que él ha dicho con el tema del desbordamiento de los hospitales ahora, porque una de las acciones que siempre ha establecido Luis Abinader, y es la razón por la cual de los hospitales móviles, es prever que ante un aumento en la expansión del contagio, lo primero que se va a abordar son las salas de atención para esta situación. Por eso hay que tratar de observar no tan solo gobernados, sino gobernantes, los protocolos sanitarios y todos los políticos en sentido general, para que esto no aumente y podamos seguir viviendo en República Dominicana con una República Dominicana más allá después del COVID. Bueno, ahora mismo, permítanme decirle, decreto: presidente suspende actividades en centros educativos por las elecciones, ¿ok? Eso era siempre se estila. Para Exacto. entregarle en el caso de lo que plantea Khalil, para el montaje de las elecciones. Exacto. En el caso de lo que plantea Khalil, mira, Khalil, la verdad que fue un alto riesgo el ejercicio que hizo Luis. Yo sé que fue obedeciendo prácticamente un deseo de su compañera de boleta, instalar esos hospitales móviles. Todo aquello fue un fracaso. El de La Vega se cayó, el de Villavasque se inundó, no funcionaron. Lo que hay que decirle al país es que a pesar de que ese diferencial entre casos detectados de infectados versus recuperados está creciendo mucho. Antes de la apertura eran apenas 6,000 personas el cuadro de los que estaban siendo estaban en estado de cuidado en hospital o en su casa. En UCI. Y hoy, no, en UCI nada más son 200 y pico. Pero hoy, ¿tú sabes cuánto tenemos, Khalil? Más de 13,000. Claro. Más de 13,000. Entonces, cuando tú tienes un número como este, tú tienes que comenzar a pensar en la capacidad hospitalaria. Y en ese sentido, nosotros tenemos la ventaja. Por ejemplo, Pedro decía que está casi listo el hospital de Bonao. Si usted va a la ciudad sanitaria, aquí en la circunscripción número 3, ese hospital está listo para habilitarse y puede ser, ahí cabe media República Dominicana en ese hospital. Entonces, gracias a Dios, nuestra capacidad hospitalaria ha dado respuesta. Yo no sé si Danilo es brujo, pero la visión de haber atendido el tema hospitalario nos agarró esta pandemia con capacidad de respuesta en materia hospitalaria. Y la cantidad de centros para aislamiento que tenemos, 30 y pico. ¿Cuántos ventiladores mecánicos le había instalado la OISOE al Servicio Nacional de Salud de los hospitales? Más de 350 ventiladores, porque fue un tema de visión, una visión a futuro. Gracias a Dios que estaban instalados cuando nos llegó la pandemia y pudimos darle respuesta
a ese tema sanitario. Mire, hablando de eso, hay un tema ahí, Ángel. Sí. Perdón, hay un tema ahí, Ángel, porque yo lo que quiero, sí. perdón, Khalil, nada más decir, sí, bueno. lo que no está en el periódico hoy de hoy, porque queremos dar esta información para que la gente pueda buscar la información. Lo que no podrá operar a partir de las 8 de la noche por el estado de epidemia. Ustedes saben que hay ahora un estado de epidemia, ¿verdad? Lo que no se va a poder, no va a funcionar a partir de las 8 de la noche, dice el ministro. A continuación, el detalle. Suspensión de actividades económicas, sociales y recreativas desde las 8 hasta las 5, todos los días de la semana, con la excepción de algunas. Quedan prohibidos cualquier hora los eventos comerciales, culturales, artísticos, deportivos en estadios, palacios de deporte, arenas, galleras, las fuñas galleras, y lugares similares, así como la apertura de casinos, bares y discotecas, prohibido. Sí, atención a los periodistas que están yendo a fiestas. Sí. La educación primaria, secundaria, universitaria, técnico, laboral y de cualquier otro subsistema debe continuar impartiéndose de forma virtual para evitar concentración de personas y posibles contagios. Servicios religiosos podrán realizarse siempre respetando los protocolos de distanciamiento físico, el uso de mascarilla y las demás medidas de protección. Las operaciones de los sectores productivos, industriales, empresariales y comerciales estarán sujetas a los protocolos generales sectoriales establecidos por la Comisión de Alto Nivel, ¿ok? Y en cuanto a las operaciones de hoteles, especifica que deben acogerse estrictamente al cumplimiento de los protocolos establecidos para esto. Los hoteles RIU van a abrir. En 16 hoteles RIU, incluyendo los de República Dominicana. Búsquenlo en el hoy para que se enteren. Porque eso es importante. Adelante, Cali. Mire, Ángel, que Ángel sugiere un tema que hay que hacer una precisión. No es cierto que los hospitales que Dolor Luis no funcionaron, no. Los que estaban encargados de seleccionar las locaciones, es decir, las ubicaciones de esos terrenos y hospitales, fue el Ministerio de Salud Pública. O sea, si hubo algún nivel de contratiempo, se debe a la ubicación. Ahora bien, no es posible pensar, no obstante la capacidad hospitalaria con que cuenta República Dominicana, por más expedita que sea, como decía doña Consuelo, la proporción geométrica con que crecen los contagiados y eventuales agravados no podrá ser alcanzado por la cantidad de camas. Entonces, en ese caso hay que tratar de evitar el contagio masivo para que no desborden la capacidad. Que nos cuidemos. O sea, que esa es la idea.